Buenos días a todos. Hoy, como sabéis, es la tercera jornada en la que vamos a continuar con el ramo de comunidades. Hoy vamos a ver cómo se cotiza un riesgo en otras dos compañías. Creo que nos dará tiempo a dos. Si nos diera tiempo a alguna más, pues la meteríamos también, ¿vale? Si no, pues las dos que vamos a ver, ¿vale? Bien, vamos a empezar por la primera. Voy a compartir la pantalla, que creo que esta vez no va a haber problemas. Vamos a empezar por Allianz, ¿vale? Que vais a ver que es una compañía muy sencilla para tarificar, siempre que hayamos pasado por otra donde, como comentamos ayer, nos facilite el tema de el desglose de datos y tal, porque pues, lo vamos a necesitar, ¿vale? Bien, voy a compartir la web. Vamos a ver, compartimos. Voy a entrar por otro navegador, ¿verdad? Si no empezamos por otra compañía y luego acabamos con esto. Vale. Entrar por aquí por este navegador. Y me dejo entrar. Vale. Aquí. Ahora sí. Vale. Vale. He cambiado de navegador. Vale. ¿Veis la web, verdad? Sí. Vale. Bien. Esta es la web de acceso a Allianz. Usuario y contraseña. Repito, según vayamos viendo los distintos accesos, aquellos que me lo pidáis, os vamos facilitando usuario y contraseña para que las tengáis, ¿vale? Una vez que introducimos el usuario y la contraseña, pues entramos en esta web, ¿vale? Esta web que veis, que es el inicio, donde empezamos a cotizar, ¿vale? Bien, iríamos a donde pone nueva alta. Decidme si vais viendo las pantallas que se van abriendo, porque yo una vez que comparto no os veo a vosotros. Entonces no sé si las pantallas que se van abriendo se van presentando o no se van presentando, ¿de acuerdo? Entonces si veis que no se abren, Okay. me decís, ¿vale? Bien, daríamos a nueva alta, iríamos a particulares. ¿No se ve? No, sigue en inicio. Eso es porque estás compartiendo la ventana y no toda la pantalla completa. Vamos a... Pero ¿cómo me deja aquí? Ahora sí. ¿La veis ahora? Vale. Ahora sí. Iríamos a nueva alta, particulares, comunidades, y empezaríamos a cotizar en cuanto se nos abra la web, ¿vale? Bien. Voy a utilizar el presupuesto de ayer. Meteríamos el CIF. El CIF siempre, ¿vale? Tenemos que tenerle, ¿eh? No solo para este producto que estamos cotizando hoy, pero siempre debemos tener el NIP o el CIF del tomador, ¿vale? En la mayoría de compañías nos lo van a exigir y en las pocas compañías donde no nos lo pidan debemos de tenerlo, ¿vale? Porque es el filtro donde luego la compañía nos va a avisar de si va a haber algún problema con ese cliente, que podemos desconocer. El cliente puede haber pasado por la compañía y por el motivo que sea, es un cliente no contratable, ¿no? Entonces, si cotizamos sin el número de identificación, no nos va a dar ese aviso y nos lo va a dar cuando vayamos a emitir la póliza. Entonces, siempre debemos de tener el número de identificación, ¿vale? Entonces, metemos el CIF del tomador, ponemos, yo siempre pongo la fecha de efecto para que sea el año entero, ¿vale? Es decir, voy a poner uno del 5 para que me calcule por una anualidad completa, no fecha de hoy. Meteríamos los metros cuadrados, ¿de acuerdo? Que tiene esta finca, ¿de acuerdo? Que voy a utilizar los datos que teníamos ayer de la cotización de ocaso,
y, si no me equivoco, eran 7.733 metros cuadrados construidos totales. Si os dais cuenta, en esta compañía nos pide la totalidad de metros, es decir, no es como otras donde, pues bien a través de la referencia catastral, como vimos en Ocaso, o como veremos en alguna otra compañía, nos van a pedir los metros cuadrados dependiendo del tipo de riesgo que sea, es decir, metros de viviendas, metros de locales, metros de garajes, etcétera, diferenciados, ¿no? Aquí en Allianz es metros construidos total, ¿vale? Entonces meteríamos los metros construidos totales, yo los he sacado del proyecto anterior que hicimos en Ocaso, el año de construcción, que es el año 1999, tipo de vivienda, bueno, pues los diferentes tipos de riesgos que se pueden asegurar en Allianz en este ramo de comunidad. Viviendas pisos en alto, viviendas unifamiliares adosadas, chalés unifamiliares, oficinas o garaje comunitario de uso particular, ¿vale? Es una comunidad de propietarios de garajes, como hablamos hace unos días. Bien, en este caso son viviendas pisos en alto, habitual, ¿vale? Podemos, lo más habitual o lo más que nos vamos a encontrar es que los edificios o los riesgos que aseguremos de este tipo, estemos hablando siempre de que es una vivienda, una comunidad de propietarios de un uso habitual. En muy raras ocasiones nos vamos a encontrar con un edificio, imaginaros, de viviendas de temporada, es decir, esto es más propio a lo mejor de la playa o de las zonas de playa, del Levante, donde nos podemos encontrar un edificio que está prácticamente deshabitado durante todo el año, exceptuando los meses de verano, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que consideraríamos como un riesgo de temporada. Pero la mayoría de los riesgos que nos vamos a encontrar nosotros aquí habitualmente, estamos hablando de viviendas de uso habitual o de riesgos de uso habitual. Planta sobre calle, sabéis que contamos la planta de locales hacia arriba, ¿de acuerdo? En este caso, si no me equivoco, había 7. Y saltamos la parte de plantas bajo nivel de calle y nos vamos, es lo mismo, entonces nos vamos a donde pone sótanos y pondríamos el número de sótanos, es decir, las plantas que están por debajo del nivel de la calle. En este caso era 1, fueran 2 o fueran 3, pues lo indicaría. El número de edificios, en este caso es 1, ¿vale? Daros cuenta que aquí, por ejemplo, nos está haciendo una pregunta que es la primera vez que nos están haciendo, es decir, hay compañías que nos van a preguntar por esto, número de edificios. Que yo recuerde, por ejemplo, Allianz, como veis, y creo recordar que General Lyon, lo que antes era Liberty, creo que también lo pregunta. Y no sé si hay alguna compañía más que lo pregunte. Otras preguntan el número de portales, ¿no? Pero aquí habla de número de edificios. Número de edificios se refiere a si lo que pues, puede ser una comunidad formada por 2 edificios, ¿de acuerdo? Es decir, que sean contiguos, pero que sean independientes, ¿no? En este caso es un solo edificio, pero podría ser que estuviéramos hablando de 2 edificios, uno al lado del otro, o de 3 edificios, ¿de acuerdo? Bien. Y número de viviendas y locales, es decir, la totalidad de viviendas y de locales. Aquí no nos preguntan número de viviendas y número de locales por separado, sino que nos lo preguntan en conjunto, ¿no? Y si no me equivoco, eran 37, 41, 37 más 3 oficinas y un local, 41 en total, ¿vale? Y 41 propietarios, ¿vale? Pues, bien, continuamos. Lista de propietarios con respecto a arrendatarios. La mayoría de los casos, apuntaros esto, a esta pregunta vais a contestar con esta opción, ¿no? La primera. ¿Cuándo es la segunda? Bueno, pues cuando, por ejemplo, nos encontremos, y esto ya, pues, ya empieza a ser frecuente, pisos, o sea, mejor dicho, edificios donde el listado de arrendatarios sea superior al de propietarios, es decir, donde residan más arrendatarios que propietarios. Esto cada vez nos lo encontramos más porque cada vez hay más viviendas de uso vacacional, ¿no? Estas viviendas que han surgido en los últimos años, ¿no? Entonces hay edificios casi prácticamente que en la totalidad o casi la totalidad del edificio están destinados a este tipo de uso, ¿no? Y bueno, y de hecho hay viviendas en las grandes ciudades y prácticamente en todas las ciudades siempre hay algún edificio que el número de arrendatarios es superior. En ese caso contestaríamos con la segunda opción, ¿vale? Y si el número de arrendatarios es superior al de propietarios, contestaríamos con la segunda opción. Si no, contestaríamos con la primera, que es lo más habitual. A la pregunta de si tiene instalaciones anexas, si nos ponemos aquí en la interrogación, pues nos dice que debe cumplimentarse cuando exista algún tipo de instalación anexa a la comunidad. En caso contrario, estas instalaciones anexas quedarán sin cobertura. Es decir, lo que hablábamos el otro día con la compañía anterior, ¿no? Es decir, cuando sepamos o podamos ver o preguntemos si este riesgo tiene jardines, instalaciones deportivas, recreativas, piscina, etcétera, marcaremos este cuadrito. Tener cuidado porque se nos pasa, ¿vale? Es decir, algunas veces vamos cotizando y no nos damos cuenta y hay que marcarlo, ¿vale?
para que luego en presupuesto salga y, por supuesto, en póliza también, y esté contemplado que este riesgo pues tiene una zona de jardines o de columpios para niños o de una zona deportiva X o piscina, lo que sea, ¿vale? ¿De acuerdo? Sacaríamos esta opción que en este caso, este riesgo tiene jardines, ¿vale? El código postal es 33204 de Gijón, ¿vale? El primer recibo, bueno, el método de cobro siempre, ya sabéis que es bancario, y aquí esto lo encontráis, los que ya habéis tarificado con Allianz, os lo encontráis en prácticamente todos los productos. El porcentaje de comisión. Siempre os decimos que dejéis la que aparece, es decir, la A, porque las distintas letras que veis aquí, lo que significa es que lo que vais a hacer es bajar la comisión. Es decir, si elegís la B, elegís la C o elegís la D, lo que vais a ir haciendo es bajando el porcentaje de comisión desde comisión general, que es la A, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente, el comisionamiento sería inferior al habitual. Entonces, dejar siempre la A. Sabéis que nosotros, en muy pocos casos, ajustamos un presupuesto a través de la comisión, yo diría que casi nunca o nunca, y solo en casos muy concretos, si no nos vemos obligados, pues ajustamos a través de nuestra comisión. Si no, siempre pedimos ajuste a la compañía o si tenemos posibilidad de ajustar nosotros, pues ajustamos con los descuentos que tengamos. Pero la comisión la mantenemos la comisión general porque nosotros vivimos de las comisiones. Pues mantener siempre la A, ¿vale? Si cambiáis de comisión, debéis preguntarnos antes a nosotros, ¿de acuerdo? Para que os autoricemos a la acción. Vale. Valor de edificación, es decir, valor de continente. Como veis aquí, Allianz nos pide a nosotros que pongamos el valor de reconstrucción del continente del edificio, es decir, que lo calculemos nosotros, ¿vale? Entonces, lo que os he dicho antes, es decir, antes de cotizar en Allianz, perdón, antes de cotizar en Allianz, cotizar en otras compañías, donde nos va a dar la compañía el continente recomendado y nos servirá de orientación para saber qué continente, por dónde se mueve el capital del continente para indicarlo aquí, ¿de acuerdo? Porque aquí lo tenemos que calcular nosotros, ¿vale? Cuando hicimos el proyecto ayer de Ocaso lo calculaba el capital del continente como en 5.800.000 euros más o menos, ¿de acuerdo? Vale, entonces ya nos sirve de orientación más o menos en cuánto deberemos, como mínimo, indicar como valor de continente. Si de ver de un presupuesto tenemos más de uno, pues nos orientaremos mejor, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Para valorar el capital de continente. Pero tener en cuenta que el capital de continente normalmente en la mayoría de compañías sí que es cierto que depende, porque hay compañías que al desglosar lo que son viviendas, de lo que son locales, de lo que son garajes, pues como visteis ayer en Ocaso, no valora, lógicamente, la zona de garajes igual que la zona de viviendas, porque lógicamente no tiene el mismo valor ni el mismo acabado la parte de los garajes que la parte de las viviendas, o de los locales o las oficinas, pero más o menos, a grosso modo, anda entre los 800 o 900 o 850 euros el metro cuadrado, valor de reconstrucción, para que más o menos tengáis un valor, ¿vale? Bien. Indicaríamos el capital de continente. Yo voy a poner, por ejemplo, 5.800.000 euros. A ver si lo he puesto bien, que siempre pongo ceros más. Vale. Y aquí, si pinchamos, pues nos dice que debe introducir un valor de edificación por reposición para habilitar la parrilla de partidas aseguradas. ¿Vale? Bien. Una vez que ponemos el capital de continente, como veis, automáticamente en la parte de estándar nos da dos paquetes, ¿no? Un paquete estándar y un paquete... Sí. Perdona, ¿se puede ampliar un poco? Es que no se ve absolutamente nada. ¿O no Sí. se puede? Si se puede, bien. Si no se puede, nada. Vale. ¿Lo veis ahora mejor? Gracias. Vale. Pues decidme, ya os digo, porque yo no veo la pantalla cuando estoy presentando. Vale. Veis que salen dos bloques, un bloque de garantías estándar, un bloque de personalizado, ¿vale? Nosotros siempre nos vamos a la parte personalizada. Nos sirve de orientación la parte de estándar para algunas coberturas, pero vamos a ir a la columna de personalizado, ¿vale? Bien. Como veis, en la cobertura de valor estético siempre es un porcentaje, o sea, Allianz es por defecto nos va a dar un porcentaje sobre el valor de continente, ¿de acuerdo? Bien, nosotros lógicamente lo que haremos es ver el capital de estéticos que tiene la póliza del cliente y como mínimo indicaremos el mismo capital que tiene la póliza del continente, en la póliza del cliente. Eso o más, pero lógicamente tenemos que echar un vistazo a la referencia de la póliza, ¿no? En esta póliza el cliente tenía 3.000 euros, pues indicamos 3.000 euros. Podemos poner los 5.800 que vienen ahí, podemos poner 4.000, podemos poner 5.000, podemos poner 6.000. Hombre, hay un límite, donde hasta un límite llegará un momento en que, lógicamente, nos salte un aviso y nos diga que
Esto es superior al permitido, pero podemos jugar con el capital de estéticos sin tener que poner, lógicamente, la referencia que nos da la compañía, ¿vale? En esta cobertura de bienes comunes, aquí sí, aquí tenemos, es un porcentaje igual, es un porcentaje que siempre va a variar porque va también en relación al capital de continente, es decir, este capital va a ir siempre en relación sobre un porcentaje sobre este capital, es decir, irá cambiando dependiendo de la comunidad que coticemos, y este capital sí hay que respetarlo, es decir, hay que trasladarlo idéntico de la izquierda hacia la derecha, es decir, en este caso hay que indicar la misma cantidad. Aquí lo que viene es el capital máximo por cobertura en daños por agua, ¿de acuerdo? En Allianz, el capital máximo que cubriría para un siniestro en daños por agua, hablamos de un siniestro, es por siniestro, no por anualidad. Igual que la cobertura de estéticos, esa prima riesgo. Estaríamos hablando de esa cantidad, 185.600 euros, sería la cobertura máxima por agua en caso de un siniestro, ¿vale? Bien. Bajamos hacia abajo, como veis, el desatasco de tuberías en Allianz son 500, aquí no nos deja, como veis, cambiarlo, es decir, el desatasco de tuberías hasta 500 euros es la cantidad máxima que nos va a permitir Allianz, no hay opción de indicar más capital. Es decir, esta cantidad ahora cuando saquemos el presupuesto nos la trasladará aquí, ¿eh? No, aunque no la veáis aquí, luego la veréis en el presupuesto. Vale. La responsabilidad civil, de acuerdo, como veis, nos da dos opciones, ¿no? Bienes comunes, perdón, bienes comunes y privativos. Es decir, responsabilidad civil por bienes, perdón, de aquí me he equivocado. Porque esta comunidad de propietarios, si recordáis, tenía cobertura de daños por agua comunes y privativos, ¿de acuerdo? Recordad que estuvimos hablando que lo que debéis aconsejar al cliente o preguntarle por lo menos es el motivo de por qué lo tiene así, porque lo más aconsejable es que solo tenga cubierto lo común y se olvide de lo privativo por todo lo que comentamos ayer. ¿Vale? Entonces, como hay que asegurar bienes comunes y privativos, es decir, agua tanto para conducciones comunitarias como privativas, deber de dejar la parte de arriba, trasladamos el capital de arriba hacia abajo para que, lógicamente, estén cubiertos los privativos y los comunitarios, ¿vale? Bien, en la parte de franquicias, como veis a la derecha, la franquicia de Allianz nos la va a dar por defecto en función del año de construcción, ¿vale? Es decir, Allianz, hasta una antigüedad determinada, marca si lleva franquicia o no lleva franquicia. En este caso, que es una comunidad del año 99, es decir, si no me equivoco, tiene 26 años, ¿no? Pues ellos ya marcan que tiene que llevar franquicia obligatoria, ¿no? Que es esta que veis aquí, de 250 euros. Con lo cual, aquí abajo, también tenemos que indicar los 250 euros de franquicia en daños por agua, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es la franquicia que nos indica Allianz para este edificio que tiene 26 años. Si a lo mejor de 26 tuviera 22 o 20, pues probablemente o muy probablemente, porque creo que la franquicia empieza a partir de 25, no llevaría franquicia o no sería obligatorio, ¿vale? Bien, continuamos a esta parte. Como hemos indicado arriba la cobertura de bienes comunes y privativos para daños por agua, pues lógicamente para la responsabilidad civil, pues lógicamente tenemos que irnos también a la responsabilidad civil de comunitarias y privativas, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí lo mismo, ¿no? Aquí hablamos de la responsabilidad civil. Aquí sí que podemos poner, no tenemos por qué respetar este capital, sino que podemos poner el capital que consideremos nosotros en función de lo que tiene el cliente en la póliza o de lo que creemos que el riesgo debe de tener como capital, ¿no? Que como os he dicho, mínimo 300.000 y de ahí para arriba, ¿vale? Bien, si no recuerdo mal, en la póliza de presupuesto de caso que hicimos ayer pusimos 600.000, ¿vale? ¿De acuerdo? Bienes comunes y privativos, daños por agua, 600.000. Y la misma franquicia, ¿vale? La que me marca para arriba tengo que ponerla abajo. Y la responsabilidad civil, que no tiene ya que ver con agua, es decir, la responsabilidad civil inmobiliaria, la responsabilidad civil general, la responsabilidad civil en otros conceptos que no es la responsabilidad civil exclusivamente de agua. Pues lógicamente lo normal es que hagamos coincidir los capitales, ¿vale? Es decir, 600 y 600, ¿vale? La responsabilidad civil de contaminación, el máximo que nos daría contaminación accidental, el máximo que nos daría sería 300.000, que nos lo da por defecto. Y la rotura de cristales, si recordáis, esta comunidad también tenía la rotura de cristales totales del edificio, por tanto tenemos que irnos a la parte inferior, y también es un capital, nos da por defecto un capital que es un porcentaje también sobre el continente, ¿vale? Yo normalmente respeto el capital porque normalmente es un capital suficiente y indico el mismo, ¿vale? Si quisiera poner de 11.600, quisiera poner 6.000 o quisiera poner 10.000 o 12.000, podría ponerlo, ¿vale? ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Hasta un máximo que me dirá la compañía, lógicamente, ¿no? Pero yo normalmente traslado el mismo capital, ¿vale?
Y aquí sí que puedo quitar la pantalla. En la parte de cristales, como veis, por defecto siempre me va a salir 200. Vamos, por defecto, en algunos riesgos. Pero aquí sí que la puedo quitar. Aquí sí que puedo descartar la franquicia y no contratar. Vale. Las otras, como veis, la asistencia y control de plagas, lógicamente viene incluida, la defensa jurídica también, el tema de la ITE también viene incluido, y yo siempre le marco el impago de cuotas comunitarias, ¿vale? ¿De acuerdo? La reclamación de cuota de las cuotas comunitarias, que sabéis que prácticamente en todas las pólizas de comunidad desde hace ya bastantes años os vais a encontrar en prácticamente todas las pólizas, ¿vale? Es decir, que en caso de un impago de un vecino, de un propietario, me parece que tiene que haber un mínimo de mensualidades, si son 2 o 3, ya se puede declarar el siniestro o dar parte a la asistencia jurídica para que la compañía, en nombre de la comunidad de propietarios, reclame esas cuotas impagadas al propietario. Lógicamente, hará la reclamación, no quiere decir que la compañía vaya a conseguir que pague, ¿vale? Pero sí hará la reclamación y no tiene que la comunidad de propietarios pues, buscar una asistencia jurídica por fuera, ¿vale? Una vez que tenemos todo esto, si se nos olvida algo, nos lo va a decir la máquina, ¿no? Daríamos a calcular. ¿Vale? Y como veis, bueno, nos saca el precio del paquete estándar y nos saca el precio del paquete personalizado que hemos sacado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Con las coberturas que nosotros hemos personalizado o las que nos ha dejado personalizar la compañía, ¿vale? Hasta donde nos deja, en función de lo que le queremos presentar al cliente o de lo que el cliente tiene ya contratado en su póliza. ¿Vale? Bien, marcaríamos esta opción y daríamos a aceptar. ¿De acuerdo? Y nos lleva a la pantalla de primas. Anual, semestral y cuatrimestral. Porque estos de Allianz son un poco especiales. ¿Vale? Porque nos dará el fraccionamiento que la compañía permita. Es decir, en esta póliza, que es una prima importante, pues permite hasta el fraccionamiento máximo. En pólizas más pequeñas, en cantidades más pequeñas, pues a lo mejor solo nos da opción de anual o opción de semestral. ¿De acuerdo? Es decir, no nos va a dejar fraccionar más porque depende del importe total. Y aquí veis, pues, el importe anual y en el caso del semestral, podríamos marcarlo para que ahora cuando descarguemos el presupuesto nos lo saque con esa opción, que creo que es la que tenía el cliente, si no me equivoco en su póliza. Pues veis lo que sería el coste del primero y del segundo. ¿Vale? Bien, una vez que tenemos esto, vamos a proyecto, hacia arriba, y lo descargamos. ¿Vale? Voy a hacerlo un poco más grande. Y este es un proyecto tipo de Allianz. El nombre del tomador, el NIF, los datos de la descripción del riesgo, aquí es donde están todos, ¿vale? Capitales, todas las coberturas con sus capitales correspondientes, el desglose de las coberturas, los daños por agua, las franquicias, como veis, están aquí, daños por agua, y la responsabilidad civil, y aquí, pues, daños por agua comunes y privativos por la particularidad de esta póliza, ¿no? Que lo llevaba contratado, y la RCD comunes y privativos igual. Y la prima, aquí abajo. ¿Vale? Esto lo guardamos, como siempre, en la carpeta de clientes que tengamos, lógicamente, tendremos que ir guardando los presupuestos, pues, o presentárselos al administrador o hacer la comparativa, lo que corresponde, ¿vale? Bien, este sería el presupuesto. Y antes de salirnos, muy importante, archivar. Descargamos el presupuesto, como habéis visto, y archivar. Y aquí, igual que hicimos ayer, que guardamos el presupuesto, y pondríamos con los propietarios, urbanización, Prado de la Fuente. Y aceptar. Y ya quedaría guardado. ¿Vale? Para que, si tenemos que retomar el presupuesto, lo podamos retomar, ¿de acuerdo? Es decir, lo podamos recuperar, igual que ayer, cuando guardamos el ocaso, si tenemos que recuperar el presupuesto, lo podamos recuperar, ¿de acuerdo? O tengamos el número de presupuesto para solicitar que nos hagan una modificación o lo que corresponda, ¿vale? Pero siempre antes de salirnos de la web, archivamos el presupuesto, porque no nos toca volverlo a hacer desde el inicio. De esta manera ya lo tenemos guardado, ¿vale? Si tenemos que recuperarlo, iríamos a este apartado donde pone venta, y aquí en operaciones, estudios de seguro, y aquí lo recuperaríamos, ¿vale? Si aquí ponemos el NIF, en teoría nos lo tendría que recuperar.
No lo recupera. O por fecha. Si ponemos la fecha de hoy, vale, lo tendríamos aquí. ¿Lo veis? Y desde aquí podríamos o volver a descargarnos, visualizar el PDF, o tarificarlo, o entrar otra vez en la tarificación, entraríamos otra vez en el presupuesto, pues si tenemos que corregir algo, tenemos que bajar una cobertura, o subir un capital, o cambiar algo que nos hayamos equivocado, o que una vez enviado el presupuesto, pues el administrador al que corresponda, pues nos diga, oye, aquí te has equivocado, o aquí yo creo que tal, ¿no? Se podría volver a entrar en el presupuesto, corregir lo que correspondiera, volver a dar a calcular y otra vez a descargar el presupuesto, ¿de acuerdo? Y esto es como se tarificaría un presupuesto en Allianz. Como veis, no tiene mucho misterio, es muy sencillo. Siempre repito que antes hayamos ido a otras compañías donde nos han facilitado algunos datos que aquí nos piden, ¿vale? Porque aquí, como veis, desde el principio no nos facilita mucho el trabajo, es decir, no tenemos opción de descarga de datos por referencia catastral, tenemos que poner nosotros el capital de continente, tenemos nosotros que averiguar el número de plantas, el número de sótanos, el número de alturas, no sé qué, el número de vivienda. Entonces, todo esto o lo sacamos de catastro en la información que vimos nosotros visteis ayer, o utilizamos una compañía que ya tiene una herramienta de acceso a catastro que nos va a permitir, a través de ese presupuesto que saquemos en esa compañía, de tener los datos para poder trabajar en una compañía como Allianz, donde, bueno, en esto, pues, en este producto lleva mucho tiempo diciendo que lo van a cambiar y van a digamos, a darlo una vuelta, pero esto lo llevo viendo yo años y sigue estando, como veis, no hay de momento otra opción, ¿vale? Y este sería el producto de Allianz, ¿de acuerdo? Con las condiciones de Allianz, con las franquicias que veis que marca Allianz, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque, como hablamos el primer día, lo que marca las franquicias en estos riesgos de edificios es el año de construcción. Entonces, hay compañías que a partir de 25 años marcan franquicia, otras es a partir de 30, otras a partir de 35 y otras a partir de 40, ¿vale? Y luego hay una compañía como Mapfre, por ejemplo, para que tengáis como referencia, que nos permite cotizar riesgos de hasta, no sé si son 70 años, creo recordar, podemos cotizarlos sin franquicia, ¿vale? Pero es la única compañía que yo conozco actualmente que lo permite hacer. Hasta 70 años o 75 permite cotizar sin franquicia. Otra cosa es el precio, lógicamente, ¿vale? Otra cosa es que el precio, pues, sea más caro que a lo mejor en otra compañía donde un riesgo de 40 o 50 años por una franquicia, pues es mucho más barato, ¿no? Luego ya que le compense o que analicen si por frecuencia de siniestro les interesa contratar sin franquicia o con franquicia por el tema de que a veces tienen que dar un montón de siniestros para acabar pagando lo que a lo mejor otra compañía sin franquicia les marca, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Esto sería Allianz.